Hasta el momento hemos calculado campos eléctricos a partir de distribuciones continuas de carga con densidades lineales. Hemos visto una barra para allá, una barra en el eje X, en el eje Y. Hemos usado puras barras hasta el momento. Sin embargo, es posible calcular campos eléctricos a partir de otros tipos de distribución. Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a ver cómo calcular campos eléctricos a partir de otro tipo de geometrías, en particular un semicírculo. Así que, adelante. Entonces ahora vamos a considerar este semicírculo y para esto vamos a definir un ángulo. Vamos a definir un ángulo θ que nos va a conectar un elemento diferencial de carga. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer, como siempre tenemos que hacer, es escribir nuestro dE. Entonces dE va a ser simplemente K por dQ partido en R cuadrado. Pero R cuadrado en este caso es constante, por lo tanto va a ser simplemente R cuadrado con R mayúscula. Y nos falta nuestro vector unitario. Lo primero que nosotros vamos a hacer ahora es calcular el elemento dQ. Entonces vamos a calcular acá dQ. Para poder calcular dQ tenemos que tener una serie de consideraciones. Recordemos que en principio es simplemente lambda por el elemento diferencial de largo. Pero acá nos podemos dar cuenta que tenemos un elemento diferencial de largo que está sobre un semicírculo. Entonces tenemos esto acá. Entonces vamos a tener ahí nuestro elemento dL. Bueno, ¿es posible escribir nuestro elemento dL en términos del radio o de algún ángulo? Y la verdad es que sí. Pensemos por ejemplo en esto. Supongamos que tenemos acá, tenemos el radio, tenemos el largo y tenemos un elemento alfa. Entonces vamos a suponer un trozo de circunferencia de radio R, de largo L y con un ángulo alfa. El ángulo alfa tiene que estar medido en radianes, por cierto, para que R por alfa sea igual a L. Entonces anotamos eso. R por alfa es igual a L. Esto nos va a quedar que R va a ser igual a dL partido en d alfa. En este caso alfa vale teta, así que despejamos y dL va a ser igual a R multiplicado por d alfa. Bueno, vamos a reemplazar este valor acá y nos va a quedar que nuestro elemento diferencial de carga va a ser simplemente dQ, va a ser lambda por R por el ángulo, el elemento diferencial del ángulo, que en este caso va a ser teta. Ahora vamos a calcular el vector unitario. Si ustedes se dan cuenta, esto está tendiendo a resolver una integral que probablemente esté en un plano polar, porque aquí ya nos está apareciendo un elemento de un ángulo. Entonces vamos a escribir nuestro vector unitario. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El vector unitario es esto de acá. Ese va a ser nuestro R vector, el cual vamos a escribir acá abajo para que quede más claro todavía. Entonces voy a tener aquí nuestro R vector y vamos a trazar una línea que corresponde al ángulo θ de acá. Ah, pero resulta que yo también podría descomponer este vector. Este R vector lo puedo descomponer como un Rx y un Ri. Además, voy a tener que este ángulo θ va a ser semejante al ángulo θ que va a estar acá. ¿Ok? Y otra cosa más importante es que la magnitud de este vector, es decir, la magnitud de R, va a ser el radio de este semicírculo. Entonces ahora nosotros vamos a escribir nuestro vector R de la siguiente forma. R va a ser igual a ¿qué cosa? A la magnitud por el coseno de θ. Entonces va a ser R coseno de θ y tongo, pero con un signo negativo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando yo proyecto mi vector, cuya flecha está acá, yo lo proyecto en el eje X, la flecha está apuntando hacia la izquierda. Lo mismo sucede cuando proyecto el vector R
En la componente y, la flecha apunta hacia abajo. Por lo tanto, esto va a ser r coseno de teta y tongo menos r seno de teta j tongo, que es la componente y. Ahí tenemos recién nuestro vector r, pero recordemos algo. A nosotros nos interesa escribir el vector unitario, el r tongo. Así que esto va a ser, r tongo va a ser r dividido la magnitud. Esto nos va a quedar menos r coseno de teta y tongo menos r seno de teta j tongo dividido la magnitud del vector, es decir, r. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Acá se nos van a simplificar todas las r, así que adiós. Y vamos a llegar al resultado de que nuestro vector unitario r va a ser simplemente menos coseno de teta y menos seno de teta j. Y ahí tenemos calculado nuestro vector r tongo. Entonces, escribimos nuestro vector r tongo acá, que va a ser menos coseno de teta y tongo menos seno de teta j tongo. Ahí. Ahora vamos a escribir nuestro elemento diferencial en términos de todo lo que hemos avanzado, calculando dq, calculando r tongo, etc. Entonces esto nos va a quedar k por lambda por r por d teta dividido r cuadrado multiplicado el vector unitario, este r tongo, que va a ser acá, menos coseno de teta y tongo menos seno de teta j tongo. Con eso nosotros vamos a poder, cuando hagamos la integral, vamos a poder evaluar la componente x y la componente y del campo eléctrico. Algo que se nos simplifica y que queda a la vista es que se nos van a simplificar las r, ahí. Así que vamos a plantear ahora nuestra integral. Nuestra integral va a ser, el campo eléctrico va a ser ¿qué cosa? K por lambda partido en r por ¿qué cosa? Por la integral de ¿qué cosa? De menos coseno de teta y tongo menos seno de teta j tongo multiplicado por d teta. Ahora una cosa relevante es establecer cuáles son los límites de integración. Si nosotros nos damos cuenta, el ángulo teta aquí está en 0, aquí va a estar en pi medio, y si me voy hacia el otro lado en sentido horario, va a estar el menos pi medio. Por lo tanto, los límites de integración aquí van a ser entre menos pi medio y pi medio. Vamos a resolver estas integrales. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener que esto va a ser k por lambda partido en r, abre paréntesis, la integral desde menos pi medio hasta pi medio, ¿de qué cosa? De menos coseno de teta por d teta, menos la integral desde menos pi medio hacia pi medio, ¿de qué cosa? Del seno de teta por d teta, y esto está en dirección j tongo, y este está en dirección y tongo. Vamos a hacer un pequeño truco, y es que vamos a eliminar los signos menos que están acá, y los vamos a sacar el signo menos para acá. Entonces ahora el signo menos va a estar acá adelante, y esto va a ser simplemente la suma de dos integrales. Pero aquí aparece algo que es bastante relevante, y es que si nosotros calculamos y evaluamos la integral de un seno entre menos pi medio y pi medio, eso nos va a dar 0. Entonces vamos a tener esto. Vamos a tener que esta integral de acá nos va a dar 0 cuando nosotros integremos y evaluemos. Eso lo pueden hacer ustedes en la casa, o también pueden hacerlo a partir de analizar el gráfico. ¿Por qué? Porque si ustedes consideran la gráfica de x multiplicado por, bueno, aquí está el eje y, este va a ser el seno de x, ahí, que está entre menos pi medio y pi medio. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo cuando estoy evaluando una integral? Estoy calculando el área bajo la curva. Y miren ustedes, resulta que acá tengo un área que es positiva y acá voy a tener un área que va a ser negativa. Las mismas áreas se cancelan, por lo tanto,
ahí tenemos una argumentación geométrica, una fundamentación geométrica de por qué esto de acá vale 0. Vamos a resolver esto. Entonces esta cuestión nos va a quedar menos k por lambda partido en r. La integral de esto, la integral de un coseno es seno. Ya recuerden, la derivada del seno es coseno, por lo tanto la integral del coseno es seno. Así que esto nos va a quedar por el seno de teta evaluado entre menos pi medio y pi medio. Multiplicado por el vector Itongo, que por ahí anda. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Nos va a quedar menos k por lambda partido en r. ¿Por qué cosa? Por el seno de pi medio menos el seno de menos pi medio. Ahí. Y esto está acá entre paréntesis. Esto se elimina. Entonces, el seno de pi medio, por conocimiento de trigonometría, sabemos que esto de acá va a ser 1. Y esto otro de acá va a ser menos 1. Pero ahí vamos a tener que menos por menos es más, así que en total de acá nos va a salir un 2. Todo esto nos va a dar un 2 positivo. Entonces esto va a significar, ahí, el famoso vector Itongo. Esto va a significar que el campo eléctrico, a partir de este semianillo, va a tener solamente una componente Itongo. Y miren, acá va a ser 2K por lambda partido en R multiplicado por Itongo. Esto yo podría haberlo dejado, por ejemplo, en términos de la carga total. Podría haber escrito el K. Recordemos que más adelante vamos a usarlo, pero K también es una constante que es 1 sobre 4 pi epsilon 0. ¿Ya? Otra cosa que vamos a tener, por ejemplo, es que la carga aquí podría escribir nuestro elemento diferencial. Podríamos escribir el elemento diferencial como la carga partido por el largo. Pero miren acá. El largo es la mitad del perímetro porque es un semicírculo. Así que sería carga partido por pi por r. ¿Ya? Una cosa así, que es la mitad del perímetro. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, también escribir de esta forma el campo eléctrico, que no lo vamos a hacer aquí porque no nos alcanza el espacio, pero hay algo que a mí me gustaría hacer una observación, ¿ya? Y es que probablemente muchos de ustedes hubieran resuelto esta integral de acá para que nos diera 0. Sin embargo, aquí aparece el concepto de simetría. Van a haber muchas situaciones en las cuales nosotros vamos a poder eliminar o saltarnos una serie de cálculos si es que conocemos algunos aspectos geométricos. Vamos a hacer el dibujo acá nuevamente. Entonces tenemos acá nuestro semicírculo. Ahí. ¿Y qué es lo que podemos nosotros darnos cuenta? Nosotros nos podemos dar cuenta que si yo tomo el campo eléctrico generado por un elemento diferencial de carga acá, ahí, este campo eléctrico va a apuntar para acá. Pero ¿qué pasa si yo tomo un campo eléctrico que está a exactamente la misma altura? Por acá. Resulta que voy a tener que el campo eléctrico generado por ese otro elemento diferencial va a apuntar también en dirección menos x, pero con la misma magnitud en y. Si yo tuviese un campo eléctrico generado acá con uno generado por acá, bueno, voy a tener que aquí se me va a generar algo de este estilo y algo de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Las componentes Itongo se nos van a cancelar. Pensemos, por ejemplo, centrémonos en este triángulo de acá. Si yo uso el método del paralelogramo, voy a tener eso ahí. Por lo tanto, el campo eléctrico generado por esos dos elementos diferenciales de carga va a apuntar en dirección, este campo eléctrico va a ser en dirección de menos Itongo. Y ese es el elemento de campo eléctrico de dos elementos diferenciales, este de acá y este otro. Por lo tanto, siempre que yo vaya sumando, voy a tener que la componente Y, del eje Y,
de los campos eléctricos se nos va a cancelar. Por eso es que nos va a dar que el campo eléctrico total apunta en dirección menos citongo, porque todos apuntan hacia la izquierda cuando uno toma la componente de cada campo eléctrico. Sin embargo, algunos apuntan hacia arriba y otros apuntan hacia abajo, y esos se cancelan los primeros con los segundos, dándonos como resultado algo de este estilo. Me faltó un signo menos acá entre paréntesis, me acabo de dar cuenta. Esos dos, y ahí hay un signo menos, por si acaso. Bueno, dejamos este video hasta acá, así que espero que les haya servido esta explicación. En los próximos videos vamos a resolver problemas con distribuciones de carga a partir de anillos, semicírculos, etcétera, etcétera. Así que nos vemos en el próximo video y adiós.